Yo te invito a que tomes asiento y vamos a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Evangelio de Mateo, capítulo 11, y quiero leer los versículos 11 y 12. Cuando llegues puedes darle un fuerte gloria a Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y dice el versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Dónde están esos violentos? ¿Dónde están esos violentos que arrebatan el reino de los cielos? ¿Dónde estamos esos violentos mejor? Dile: Señor, aquí estoy. Esta mañana traigo la prédica que titula Los violentos arrebatan. Pero para entrar en situación, yo quiero ponerte en el momento en el que Jesús está hablando acerca de esas circunstancias. Juan el Bautista sabemos que fue levantado y su ministerio fue levantado para anunciar que el Mesías estaba viniendo, que el reino de los cielos se había acercado. Era el ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesús, porque el Señor Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan le dice: Señor, yo no soy digno de bautizarte a ti. Por el contrario, yo soy digno de que tú me bautices, porque tú has venido y tú serás quien nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dice la palabra del Señor que en aquel momento, cuando Jesús estaba bautizando, salió de las aguas, los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo de Dios como paloma, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y Juan vio la gloria de Dios. Juan pudo ver cómo los cielos se abrieron. Juan pudo escuchar la voz audible de Dios manifestándose, porque la escucharon todas las personas que estaban en aquel momento. Pero transcurridos los días, Juan el Bautista está prisionero. Y dice que allí prisionero, quienes iban a visitarle, le empezaron a narrar los hechos de Cristo. Y a él llegaron las siguientes cosas. Yo puedo creer que a Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista le decían: Juan, imagínate que el Señor Jesús, a quien tú un día bautizaste, vino a él un leproso y le adoró y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante esa lepra desapareció. Pero Juan estaba en la cárcel. Vino también otro de sus discípulos y le dijo: Juan, hay otro hecho de Jesús. Imagínate que vino un centurión rogándole: Señor, mi criado está en casa postrado, paralítico, gravemente atormentado. Yo creo que ni siquiera tú necesitas ir. Yo lo que necesito es que tú envíes la palabra, esa palabra de sanidad, y él sanará. Y Jesús le dijo: como creíste, así sea hecho. Y dice que su criado fue sano en aquella hora. ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios? Pero vino otro discípulo y le dice: Juan,
Imagínate que el Señor Jesús entró en la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba postrada en cama y tenía una fiebre bien grande. Y pudimos ver cómo el Señor se le acercó, la tocó y la fiebre se fue. Pero no fue solo eso lo que sucedió en la casa de Pedro, le estaban contando a Juan el Bautista. Esa noche trajeron endemoniados y él, con todos los endemoniados que traían, soltaba la palabra y a través de la palabra ellos eran libres. Y esa noche trajeron multitud de enfermos y todos los enfermos fueron sanos. ¿Y cuántos sabemos que cuando nosotros venimos a Jesús, no importa nuestra circunstancia, no importa nuestra situación, siempre tenemos respuesta de Él? Y Juan estaba preso. Y Juan seguía escuchando cosas que Jesús estaba haciendo. Es más, yo me atrevo a creer que otro de sus discípulos le dijo, ¿sabes? Los discípulos de él dicen que un día venía en una barca y que se levantó una gran tormenta y que ellos empezaron a desesperarse, empezaron a angustiarse, pero dice que ellos le despertaron, él se levantó, se quedó mirando a la tormenta y le dijo, detente, cesa ya. Y la tormenta cesó. Y los discípulos de Juan le estaban contando las maravillas. Otro discípulo, otra de las visitas de Juan allí en la cárcel, quiero yo creer, que le dijo, ¿sabes? Había unos ciegos que sabían que Jesús estaba pasando y los ciegos empezaron a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y saben, Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga? Le dice, tú puedes sanarnos. Y él dice, conforme a tu fe se ha hecho. Y en aquel momento sus ojos fueron abiertos. Y Juan empezó a escuchar. Jesús sana. Jesús liberta. Jesús restaura. Todos los que vienen a Jesús reciben respuesta. Y Juan le envía a preguntar al Señor Jesús con uno de esos discípulos que venían a contarle lo que estaba escuchando. Señor Jesús, tú eres, dice el versículo 3 de Mateo 11, que Juan envía a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o estamos esperando a otro? Juan estaba escuchando, había escuchado la voz de Dios diciendo, este es mi hijo. Y Juan estaba escuchando a sus discípulos decir, Él sana. Juan estaba escuchando a sus discípulos que estaban diciendo que Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Juan estaba escuchando a sus discípulos decir que estaba obrando cosas que hasta ese momento no se habían obrado. Estaban sucediendo cosas y Juan le dice, Señor, ¿eres tú? Y Jesús le responde, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El Señor Jesús le estaba diciendo, Juan, cuéntame tú, ¿cuándo ha sucedido esto en esta tierra? ¿Cuándo habías tú escuchado que los demonios eran libres? ¿Cuándo habías tú escuchado que el Hijo de Dios estuviera caminando en la tierra? ¿Cuándo habías escuchado? Y sabes, hoy tú y yo muchas veces nos estamos acostumbrando a escuchar que Dios sana, que Dios liberta, que Dios es restaurador, que el evangelio de Dios es predicado a los pobres para traer transformación a su mente, para traer transformación a su corazón, para traer transformación a su espíritu y para ser posicionados en un nuevo lugar.
Pero sabes, aunque Juan había preparado el camino, aunque Juan había predicado que se debían arrepentir porque el reino de los cielos se había acercado, aunque Juan había predicado que Jesús haría posible que fuésemos bautizados con el Espíritu Santo, Juan no estaba creyendo lo que estaba sucediendo. Y a nosotros muchas veces nos sucede eso. Nosotros escuchamos que Jesús es el Señor. Nosotros escuchamos que Jesús es el camino. Nosotros escuchamos que Jesús es la verdad. Nosotros escuchamos que Jesús es la vida. Y aunque a veces creemos, solo lo aplicamos para ciertas áreas de nuestra vida. Hay personas que tienen fe para creer en sanidad y solo creen para sanidad. Hay personas que solo tienen fe para creer en libertad y solo viven en libertad. Hay otras personas que solo creen para prosperidad y viven en prosperidad. Pero nuestro Dios me envió a su Hijo amado para que nos entregara todo un paquete completo. Para que, dice la palabra, todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando el Señor Jesús está diciendo, cuando el Padre dice, el deseo mío es que ninguno se pierda, Él no está hablando solo de la vida eterna. Él está hablando de que no perdamos en esta tierra, porque hay unas bendiciones que Él ya declaró que tú y yo vamos a recibir en esta tierra, pero que debemos creer. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque Él cree, Él envió su palabra y dijo, todo aquel que en Él crea, todo el que crea. Y yo no sé por qué tú estás creyendo, pero yo sí vengo a decirte que si tú eres capaz de poner la mirada en el Señor Jesús, todo lo que tú crees será posible. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Todo. Y en Juan había esa incredulidad. ¿Será que sí es Él? ¿Será que es Él? Y muchas veces, aún nosotros caminando con el Señor, empezamos a ver milagros, empezamos a ver señales, empezamos a ver prodigios, pero nos preguntamos, ¿será que sí lo puede hacer conmigo? Nosotros escuchamos testimonios. Personas han sido transformadas, personas han sido cambiadas, personas han sido sanadas, personas han sido libertadas, personas han sido prosperadas. Y muchas veces, como Juan, le estamos diciendo al Señor, ¿será que tú lo puedes hacer? ¿Será que es verdad todo lo que mis oídos escuchan? Yo no sé cuál es tu percepción cuando alguien se para en este lugar y da su testimonio. A veces uno dice, tan chévere, ¿cuándo me tocará a mí? ¿Cierto? Cuando uno ve que una persona se sana, uno dice, ¿cuándo me tocará a mí? Las personas que están enfermas. Cuando tú escuchas, el Señor, yo estaba oprimido, yo vivía desesperada, yo vivía en angustia, yo ya ni podía dormir y de repente puse mi mirada en el Señor Jesús, lo recibí en mi corazón y fui libre. Y alguien que esté viviendo esa circunstancia puede pensar, ¿y cuándo me tocará a mí? Escuchamos aquí en el altar testimonios. Yo puse la mirada en el Señor Jesús y el Señor me dijo, todo lo que pidieres creyendo en mi nombre al Padre, lo recibiré. Y uno escucha testimonios acá de personas que de manera sobrenatural el Señor está incrementando su patrimonio, de manera sobrenatural está abriendo puertas para negocios, de manera sobrenatural está entregando empleos, de manera sobrenatural los está llevando a un nuevo nivel, de manera sobrenatural, aunque quizá no tenían cartones colgados o méritos para acceder a cierto empleo, el Señor pone de su gracia, pone de su favor y a veces nosotros preguntamos, ¿cuándo me tocará a mí? Pero sabes, lo que viene en esta mañana a mi mente y que quiero dejarte es que hay una palabra del Señor Jesús y el Señor Jesús dice, desde los días de Juan del Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
y los violentos lo arrebatan. Pero ¿sabes quiénes son los violentos? Violento no es el que anda con un arma en la cintura, violento no es el que grita más, violento no es el que se exaspera con mayor facilidad, violento no es el que coge a golpes a la mujer, violento no es el que le grita a la esposa, violento no es el que maltrata a los hijos. El Señor está hablando de violencia, y la palabra esa palabra violencia en griego significa aquella persona que se esfuerza por tomar la autoridad y el poder que Dios le ha dado para establecer en su vida cada una de las promesas que el Señor Jesús ya le dio para sí. ¿Dónde están esos violentos? ¿Dónde están esos violentos? El Señor Jesús les estaba diciendo, ¿sabes? Ustedes están viendo que el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes están viendo porque nunca antes se había visto lo que está sucediendo ahora. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y nosotros debemos entender que Jesús lo que nos estaba diciendo, hay violencia. Incluso dice la palabra del Señor que cuando Él pisó la tierra de Gadara, llegaron 2 endemoniados y le decían, ¿qué tú tienes con nosotros? No nos ha llegado el tiempo, no nos vengas a atormentar. Y el Señor decía, yo soy el violento. Yo vengo a establecer la voluntad de mi Padre y vengo a entrenar y a capacitar y a entregarle a mis hijos poder y autoridad, porque solo los violentos podemos establecer el reino y la voluntad de Dios en esta tierra. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Dónde están esos violentos? Violento, estaba diciendo el Señor Jesús, yo vine para que tú me sigas. Cuando el Señor Jesús cogió a cada uno de sus discípulos, Él se presentó ante Pedro, vio que él era un pescador y le dice, ¿sabes? Ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. ¿Sabes qué hizo Pedro? Listo. Me voy detrás tuyo. Dice, y dejándolo todo. Porque Pedro entendía que había algo que el Señor estaba trayendo a su vida para entrenarle, para que él pudiera hacer lo que el Señor Jesús le estaba diciendo en ese momento que iba a hacer. Ven y yo te haré pescador de hombres. Yo a veces quiero ponerme en los pies de Pedro, y yo que hubiera pensado si el Señor en esa época, yo fuera un pescador, me levanto, tiro la red, saco peces, los traigo a la orilla, los vendo, recibo mis ingresos. ¿Qué quería decir el Señor con te voy a hacer pescador de hombres? ¿Será que el Señor tiene un anzuelo especial para traer a los hombres? Pero ¿yo qué voy a hacer con esos hombres? Pero el Señor le dijo, ¿sabes? Ven, sígueme. Y cada vez que le dijo a esos hombres, sígueme, Él se aseguró de que personas entendían qué era lo que Él quería decir cuando dijo, sígueme. Les dijo, sígueme porque yo quiero que ustedes sean esos violentos que van a establecer el reino de los cielos en esta tierra. Yo quiero que ustedes sean esos violentos que toman mi palabra. Yo creo que ustedes sean esos violentos que se ensanchan en fe para creer las grandes cosas que el Padre dijo que iba a hacer y que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dale bien fuerte ese aplauso al Señor. El Señor Jesús lo que estaba diciendo es necesito 12. Necesito 12 que sean violentos. Y dice la palabra que Pedro era un hombre rústico, pero el Señor no estaba hablando de la fuerza, del carácter, de la característica de Pedro que era resistencia, una piedra, una roca, alguien fuerte.
El Señor Jesús estaba diciendo: ven Pedrito, yo te voy a enseñar qué es ser violento en el reino de los cielos. Ven Pedrito, que yo te voy a enseñar cómo es que tú vas a ser libre al oprimido. Ven Pedrito, que yo te voy a enseñar cómo es que tú vas a llevar sanidad. Ven Pedrito, que yo te voy a enseñar aún cómo con mi sola presencia que va a ser colocada en ti, tu misma suegra va a ser sana, y no dijo ni una sola palabra. Diga poder. Autoridad, poder, autoridad. Son dos herramientas que tú y yo necesitamos para establecer el reino de los cielos. Nosotros vamos por la vida distraídos. Señor, yo quiero un carro. Señor, yo quiero una universidad. Señor, dame un mejor empleo. Señor, Señor, yo quiero un novio. Señor, yo quiero una novia. Señor, yo quiero un matrimonio así, así, asá. Señor, yo quiero un viaje. Señor, yo quiero un viaje. Pero sabes, la palabra del Señor dice, cuando tú pones las miradas en las cosas de Dios, cuando tú pones la mirada en el Maestro, cuando tú entiendes que es Él el primero, que Él es el único acceso al Padre, la palabra me dice todas, escúchame bien, todas esas cosas os van a ser añadidas. No, yo estoy en la iglesia equivocada. Yo dije, el Señor Jesús dijo, si tú me sigues, como Pedro me siguió, como Mateo me siguió, todas esas cosas van a ser añadidas. ¿Dónde están los que tienen la mirada puesta en Jesús? ¿Dónde están los que tienen puesta la mirada al Maestro? Pero a veces nosotros vamos mirando dónde están las añadiduras. ¿Dónde están las añadiduras? Yo quiero añadiduras. Pero la palabra del Señor, el Señor Jesús me está diciendo esta mañana, y lo quiere decir a través de mi boca para ti, tan solo pon la mirada en el Maestro, que todas las cosas te van a ser añadidas. No quites la mirada del Maestro, no quites la mirada del Señor Jesús. No importa lo que hayas pasado, no importa la adversidad que hayas tenido, no importa las luchas que tengas hoy. Cuando colocamos la mirada en el Señor Jesús, cuando caminamos detrás de Él, grandes cosas vienen. Y tenemos la palabra para este mes, porque yo mismo, Dios, vendré con retribución y con pago. ¿Cuántos lo creen? Dile lo creo, dile lo creo, dile lo creo. Hay una gran diferencia en creerle a Dios cuando Él hace las cosas a su manera que a la manera que nosotros nos imaginamos. Hay una gran diferencia. El pueblo de Israel creía que el Mesías iba a ser el rey de un reino terrenal, que Él iba a venir a esta tierra, que Él se iba a sentar en un trono a regir los destinos de Israel, y que el pueblo de Israel absolutamente nunca más iba a ser vencido en esta tierra. Y el pueblo de Israel siempre tiene en memoria, porque lo han pasado de generación en generación, y ellos tienen algo grandioso, y fue el reinado de David. El reinado en el que absolutamente todos los enemigos del pueblo de Israel fueron vencidos. Y ellos creían que esa es la manera. Y tú hablas con un judío y él le dice, el Mesías no ha venido porque Él viene a reinar en esta tierra. Pero el Señor dijo, el reino de los cielos se acercó. Nosotros muchas veces erramos porque ponemos nuestra confianza en que el Señor va a hacer y el cumplir su promesa como nosotros creemos. Nosotros le podemos decir, Señor, bendíceme. Señor, pero bendíceme así, que fulanito me diga, que fulanito me haga, que fulanito. Y tú sabes, el pueblo de Israel se estrelló. Ellos todavía están esperando al Mesías. Y la palabra dice, a los suyos vino, pero no le conocieron. ¿Cuántas veces quizá el Señor ha querido darnos respuesta a lo que nosotros queremos recibir, pero nosotros insistimos en la misma fórmula? Es como yo digo, es como yo quiero, es como yo pienso.
Pero el Señor Jesús dijo, hay una manera diferente. La manera diferente es seguir las pisadas del Maestro. ¡Yujú! ¿Habrá alguien que quiera seguir a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera seguir sus pisadas? ¿Habrá alguien que le diga, Señor, en esta mañana yo quiero ser ese violento? En esta mañana, Señor, voy a arrebatar la bendición. En esta mañana voy a arrebatar a Cajicá para Cristo. En esta mañana ninguno de mi familia se va a perder. En esta mañana, Señor, hay salvación. En esta mañana, Señor, voy a arrebatar todas las bendiciones espirituales, emocionales, físicas y económicas. ¿Habrá alguien? Violencia. Violencia. Generalmente, mientras yo leía este pasaje, yo pensaba, ¿cuántos de nosotros vamos a rogarle al Señor? Yo quiero, pero ¿por qué no me das? El tiempo pasa y yo no veo nada. El tiempo pasa, Señor, y los resultados. Y el Señor me dice, yo te he dado poder y autoridad. Poder y autoridad. Poder y autoridad, 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 poder y autoridad. Recíbela en esta mañana. Cuando el Señor dijo, yo he venido para dar vida en abundancia, tú y yo debemos entender que nuestro Dios no es escaso. Yujo, me voy con los de acá. Mi Dios no es escaso. Vamos por acá. Mi Dios no es escaso. Hay más a este lado, yo los comprendo, tranquilos. ¿Sabes? Jesús dijo, yo he venido para traer vida y para traerla en abundancia. Pero Jesús también dijo, yo soy el único camino. No hay ningún camino. Tú puedes accesar a muchas bendiciones, quizá a tu manera, en tus fuerzas, pero la manera, la bendición de Dios, la que nunca te va a traer tristeza, esa viene a través de Jesús. Yo no sé cuál es tu sueño, yo no sé qué es lo que el Señor está colocando en ti, pero déjame decirte, aunque parezca grande, aunque parezca imposible, aunque esté lejano a tus manos, aunque no haya los recursos, aunque no haya nada, Él dijo, yo he venido para darte en abundancia. Voy a darte abundancia de gozo. Yo he venido a darte abundancia de paz. Yo he venido a darte abundancia de amor. Yo he venido a darte abundancia en todas las cosas que tú necesites. Pero ¿sabes qué dijo mi Jesús? Mi Padre sabe de qué cosa tienes necesidad. ¡Wow! Ese es mi papá que me ama. ¿Habrá alguien que le pueda decir te amo? Te amo. Dile te amo. Te amo. Yo quiero contarte una experiencia que tuve hace 15 días, si no estoy mal. Sí, hace 15 días. El Señor me dio la oportunidad y me dieron un regalo para montar en parapente. Siempre fue ese sueño de volar, pero yo no quería, yo me he subido muchas veces a aviones y no es lo mismo. O sea, volar, sentir el viento en la cara, sentir que el viento te lleva para acá, sentir que otro viento te lleva para acá. Pero yo nunca me imaginé lo que recibí en ese momento. Mientras llega el viento, el entrenador tiembla el parapente, el viento viene y tú no sabes cómo. Así. Cuando eso hizo, yo le dije, Señor, llegaste. Yo, aleluya, me fui. Y yo miraba abajo y yo, ¿será que Beto se quedó? ¿Será que Nadia se quedó? La pastora, yo, no, Señor, ellos son tuyos, tú no has venido. Pero así debe ser el día que tú vas a venir por nosotros. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dale bien fuerte ese aplauso al Señor.
Y en mí quedó esa sensación. Es tan fácil. Yo aquí decía, yo tengo, no les voy a decir cuánto peso, pero yo tengo esos kilos. Señor, y fue como un soplo, como Él lo dijo. Le dije, Señor, tú eres fiel. Pero en la medida en que se empezó a elevar, y eso se empezó a elevar, y a elevar, y a elevar, y yo empezaba a mirar las cosas, y yo miraba, ¿dónde está Beto? Beto es grande, y si viera a Beto cómo se veía. No, es un grano de polvo. Y venían a mí las palabras del salmista. ¿Qué es el hombre, Señor, para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Yo le decía, Señor, yo puedo estar, yo no sé a cuánto estaría, quizá de pronto 1 kilómetro despegado de los pies. Yo decía, Señor, no nos vemos. No nos vemos. Pero tú nos amas. Nos vemos insignificantes, pero tú nos amas. Nos vemos insignificantes y piensas en nosotros. Nos vemos insignificantes y tienes un plan para nuestras vidas. Nos vemos insignificantes y nos das de la abundancia. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y mientras preparaba este mensaje yo le decía, ¿qué es el hombre, Señor? Para que tú le entregues poder y autoridad. Poder y autoridad. Y dijo, porque yo quiero que mis hijos violentos se levanten. Yo quiero que mi hijo se levante. Yo quiero un pueblo que ejerza el poder y la autoridad que les he dado. Yo quiero un pueblo que haga las mismas cosas que yo hice, dice el Señor, pero aún mayores las hará. Yo quiero un pueblo que salga de esa zona de conformismo y salga a conquistar, salga a hacer aquello para lo cual yo le he enviado. Yo quiero ese pueblo, un pueblo de violentos. ¿Dónde están esos violentos? ¿Dónde están los que esta mañana están recibiendo el llamado de Dios? Aquellos que el Señor les dice, tú eres mi hijo, necesito activarte en poder y en autoridad. En poder y en autoridad. ¿Sabes que tú y yo tenemos 2 alas para volar? Una que se llama poder y autoridad. Yo quiero que lo hagas. Vamos a poder, autoridad. Poder, autoridad. Poder, autoridad. Poder, autoridad. Poder, autoridad. Ahí están los violentos de Dios. Ahí está quien recibe esa palabra de Dios. Ahí está quien le cree al Señor. Habrá esta mañana alguien que le diga, Señor, yo soy ese violento. Habrá alguien que le diga, yo soy, Señor, ese violento. Yo soy ese violento, Señor. Yo quiero que cierres tus ojos un segundito. El Señor va a empezar a colocar ideas en las mentes de muchos en el transcurso de esta semana. Porque cuando Dios dice, yo vengo con retribución y pago, no necesariamente es que te va a aparecer la tula llena de plata. Van a empezar a venir ideas creativas a tu mente. Van a venir ideas de negocio a tu mente. Quizá el Señor va a mostrar el plan que tiene contigo y hay un plan tan grande que tú mismo vas a decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Será que yo sí podré? Déjame decirte, tú lo único que necesitas es poner la mirada en el Señor. Porque el Señor dijo, ¿sabes? Aún en la promesa que tenemos para febrero, Él dijo, dile a los de corazón apocado, esfuérzate. Y es la misma palabra que habla, que representa la violencia. Dile a los de corazón apocado, a los que aún no ha visto, a los que se la pasan deseando, a los que están creyendo pero que no han visto resultados. ¿Sabes? Tú eres el violento y
Y yo he colocado en ti poder y autoridad para que tomes todo lo que estoy colocando en tu corazón. Yo estoy ensanchando esos corazones. Tú vas a poder llevar mi palabra sin límites. Tú vas a poder predicar sin límites. Tú vas a poder tener empresas sin límites. Tú vas a tener la universidad que anhelas sin límites. Tú vas a poder viajar a los lugares que tu corazón desea, porque yo tengo para ti allí reservada una gran bendición. Te dice eso y cela el Señor. Mashitra Lima Sai. Pero violencia. No teman, dice el Señor. No temas, dice el Señor. Yo te he dado poder y autoridad para que te levantes, poder y autoridad. Y Dios quiere un pueblo que se levante a creerle por grandes cosas. Dios quiere un pueblo que salga del conformismo. Dios quiere un pueblo que vaya mucho más allá, pero que entienda que lo primero es Él. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Lo primero es Él. Yo dije, lo primero es Él. Lo primero es Él. Lo primero es Él. ¿Sabes? Darle el primer lugar a Dios. Paga. Paga. Paga darle el primer lugar a Dios. Y el Señor está diciendo, mira, yo vengo con retribución y pago. Pero Dios, cuando va a hacer grandes cosas, siempre necesita un hombre. Siempre. Cuando Dios viene a esta tierra a manifestar su diseño y su plan, Él necesita de un hombre. Un día, dice la palabra del Señor, en medio del pueblo caldeo había un hombre y el Señor se le revela y le dice, yo tengo un plan contigo. ¿Quieres que yo haga mis planes en tu vida? Si tú quieres que yo haga mis planes en tu vida, deja tu familia y empieza a caminar a una tierra que yo te voy a mostrar. Y hoy, 5,000 años después y hasta más, estamos hablando de que un hombre escuchó el llamado de Dios. Abraham. Cuando el Señor quiso hacer sus planes, se apareció a un hombre y le dijo, yo voy a acabar con la humanidad, pero estoy pensando en ti. ¿Quieres creer mis planes? Si quieres creer mis planes, empieza a predicar que viene un diluvio, que viene juicio del Señor y vas a construir una barca. ¿Qué era una barca? No tenía Noé ni idea que era una barca. ¿Cómo se hacía? Noé no tenía ni idea cómo se hacía una barca, pero Noé sí sabía quién lo estaba incluyendo en sus planes. Dice la palabra del Señor que pasaron 120 años. Ese es el pedacito que no nos gusta. El pedacito entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Dice que Noé empezó, y yo cada vez que pienso en eso, yo digo, no, ese Noé estaba, voy a hacer una barca. Dijo, ¿dónde estará la fábrica de las puntillas para hacer esa barca? ¿Dónde habrá la madera para construir esa barca? Señor, enséñame qué es calafatrear, que es embadurnarla por fuera para que el agua no entre. Señor, ¿todos los animales nos van a caber ahí? Sin embargo, el Señor le dijo, camina, tengo un plan contigo. Dice la palabra que el día llegó en que hasta ese día nunca había llovido sobre la tierra. En aquel entonces descendía en la mañana un rocío, como cuando tú y yo nos levantamos en Cajicá bien frío, así. Ese es el rocío de la mañana. Regaba la tierra y el rocío volvía a caer en la tarde. Nunca había llovido. Pero ese día fueron abiertas las compuertas de los cielos, porque no hay palabra que Dios suelte ni plan de Dios que no se haga realidad. 120 años.
Alguien podrá decir, hasta que Dios no me dé el billete, yo no arranco. ¿Sabes? A Noé no le dieron el billete. A Noé le dieron la provisión para hacer el arca todos los días en la presencia de Dios. Y es a donde tú y yo debemos acudir todos los días para recibir esa provisión, para ser esos valientes que van a establecer el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dale bien fuerte ese aplauso al Señor. Dios necesita un hombre. Entonces las mujeres codean al marido, ¿no? ¿Sí o yo, no? ¿Sí o yo? Ahora le vamos a dar la oportunidad al marido. Pero Dios también necesita mujeres. Dice la palabra del Señor que había una mujer llamada Débora. Y esa mujer fue llamada y fue colocada para juzgar al pueblo de Israel. Ella era una de las juezas. Y es una mujer, cuando tú lees acerca de Débora y Barak, una mujer que escuchaba la voz de Dios y la establecía. Y cuando estoy hablando, y quiero devolverme un poquito, porque estaba hablando de personas de corazón apocado o pusilánimes, personas que tienen temor a hacer grandes cosas. No sé si ustedes han conocido, personas no tienen problema con creer que el Señor les puede dar un salario con el mínimo, pero tú les dices, el Señor quiere darte un salario de 5 millones y dicen, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Yo? Si es que yo no he estudiado, si es que yo no soy preparada, si es que yo no tengo preparada o preparado, porque existen hombres y mujeres pusilánimes. Y la frase común que nos taladró desde pequeños, el Señor te va a bendecir, el Señor quiere que compres. ¿De dónde flores si no hay jardines? ¿Sabes que esas frases nos volvieron a nosotros pusilánimes? Uno piensa en las flores, ay, tan lindas las flores, pero no hay. ¿Sabes qué es lo que el enemigo hizo con esas frases? Hacerte creer que tú no estabas preparado para recibir cosas grandes. Es que usted no puede. A muchos nos dijeron, si usted no es universitario, grave. Pero yo sé, si tú traes a memoria, tú conoces muchos millonarios que no han pisado una universidad. Pero a nosotros nos dijeron, si no vas a la universidad, y no tengo nada contra el estudio. Estoy hablando de esas cosas que fueron formando en nosotros una estructura mental para no dejarnos mover. Y eso está utilizando el enemigo hoy día para que tú y yo no creamos que Él tiene grandes cosas para hacer a través de nosotros. No, aquí este lado no lo creyeron. Él tiene grandes cosas para revelarnos a nosotros. Él tiene grandes cosas. Y sabes, Sísara se aparece y Débora es una juez y el Señor le dice, manda a llamar a Sísara. A Sísara no, a Barak. Cuando Barak se presenta delante de Débora, Débora le dice, ¿acaso Dios no te ha dicho que te voy a entregar a tu enemigo Sísara? Y el conchudo de Barak dijo, sí, el Señor me lo dijo. Dice, y entonces, no, es que si tú, Débora, no vienes conmigo, yo no voy a ir. Le dijo, sabes, el Señor te va a dar la victoria, pero la gloria no va a ser tuya. La gloria va a ser de una mujer. ¿Sabes? Eso en la cultura judía es una humillación. Porque los que iban a la guerra eran los hombres, no las mujeres. Quien traían el botín eran los hombres. Y dice la palabra del Señor que se levantó y Sísara era el comandante del ejército del rey cananeo y Sísara tenía toda su fortaleza apostada en que en aquel momento no había ejército mayor que él, un ejército con 900 carros de hierro. Sin embargo, dice la palabra que cuando salieron al encuentro, el Señor derrotó a Sísara. Dice que fue tan grande el estruendo que el mismo Sísara
salió corriendo. Y salió corriendo hasta un campamento. Y cuando él llega huyendo solo a aquel campamento, había ¿quién? Una mujer, diga. No, una mujer que se llama Jael. Y llega esa mujer y le dice, mujer. Y él le dice, rey, yo te conozco, acuéstate, ¿qué quieres? Dame de beber agua. Y ella le dijo, no, rey, yo te voy a dar leche. Y ella le dio leche. Y él le dice, me voy a acostar a dormir. Ojo ahí, ¿no? Yo veré, cuando yo salga de esta, te voy a recompensar. Dice que mientras él se acostó, ella cogió una estaca, la puso en su sien y con un martillo, ¡para! La gloria para Jael, no para Barak. La gloria para Jael, no para Barak, porque tuvo temor de ver a través de él grandes conquistas. Y yo estoy viendo un pueblo que no le teme al Señor las grandes cosas que va a hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Dijimos, poder, autoridad. Poder, autoridad. Poder, autoridad. ¿Sabes? El Señor esta mañana quiere empoderarte. El Señor esta mañana te está diciendo, sabes, yo he depositado en tu vida todo el poder y la autoridad que tú necesitas para recordarle a Satanás que él fue vencido hace más de 2000 años, que fue colocado debajo de la planta de los pies, y que si el Señor te tiene en este lugar es porque él ha planeado que a través tuyo va a haber grandes victorias, que a través tuyo vas a ser conquistada Cajicá, que a través tuyo tu familia va a llegar a Cristo, que a través tuyo grandes cosas el mundo va a saber. Y la